cita médica. Dígame, ¿qué le sucede? Bueno, Julio. A ver. Aquí ya entramos en temas complejos. Lo que queréis hablar es con uno de los más... Se ríe. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa del Post Grana. Hoy, en esta charlita que vamos a tener con Jorge Mier, buenas noches, Ago Miralles. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier Brocal. Buenísimas noches. Y buenas noches, Víctor Tárraga. Buenas noches, Y Antonio López. sobre todo, buenas noches, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a charlar un ratito con Jorge, tampoco le vamos a quitar, espero que mucho tiempo, porque luego nos enrollamos como persianas. Y luego hablaremos un poquito también del partido. Lo primero, Jorge, enhorabuena por la victoria tanto a ti como al equipo, que la verdad que nos hacía falta a todos, yo creo, tanto a vosotros como a nosotros, porque la dinámica no estaba siendo la más adecuada. Pero bueno, ¿cómo estás? Así para empezar. Bueno, la verdad que después de una victoria, la semana se empieza mucho mejor. Después del otro día, que yo creo que veníamos de una dinámica bastante mala. Uy, se te ha cortado En un Betis. poco el audio, se te ha cortado un pelín el audio. ¿Me veis ahora? Sí, Sí. a ver si no te perdemos. Como decía, que después de la semana las semanas que veníamos de una dinámica muy mala, de sensaciones malas, el otro día haber ganado el partido, pues una semana con sabor y bien, muy bien, la verdad. Al final, bueno, yo creo que lo he notado hoy en el vestuario, ¿no? Que el equipo estaba alegre, había mucha vitalidad y las victorias siempre son necesarias. Se te va cortando un pelín, vamos a ver si lo podemos solucionar. ¿Estás con auriculares? No, Entonces, lo primero, gracias Alberto por la suscripción. Pues no sé... Antonio, una pregunta. Dime. ¿La camiseta es elegida al azar o es elegida por algo en Sí, especial? la primera que he cogido de ahí del perchero. Ahora, ¿esto es el post Carballón o es más Matoria simple? No, yo... esa camiseta me suena. Es una camiseta que me gusta, de un equipo que me gusta y ya está, no sé. Ha dado la casualidad que me la he puesto hoy. No sé si Jorge tiene algo que decir, pero vamos. Solo te digo que esa camiseta también la tengo yo. Mira, yo llevo el dorsal de Santiago Cazorla detrás, o sea que... Buen dorsal. Bueno, más allá de esta tontería que ha querido decir Víctor Tárraga, vamos a aprovechar y vamos a hablar de tu inicios como futbolista, Jorge. Empezaste directamente en el Oviedo, porque en todos los sitios lo que sale ya es tu etapa en el Oviedo, pero no sé si empezaste en el Oviedo o en alguna cantera de Asturias que no fuese el Oviedo. No, yo empecé, pues, bueno, no sé si aquí también lo hay, ¿no? La etapa pre-Benjamín y mini-Benjamín. Sí. Hace más chupeta. En el Juventud Estadio, que es el equipo de un barrio de Oviedo, y estuve allí, pues eso, mi etapa de Benjamín, hasta que en la etapa de Alevín me fichó el Sporting de Gijón, 2 años. ¡Hola! Estuve en Mareo 2 años, la verdad que muy bien, allí nos acogieron tanto a mí como muy bien. Aunque sea del Oviedo, he de decir que es una cantera espectacular, es un equipo. Y luego, después de esos 2 años, decidimos, pues bueno, ir al equipo del que somos, al equipo de nuestros amores. Pese a que estaba el Oviedo en tercera división, segunda B, pues nosotros queríamos jugar en el Oviedo y bueno, así fue. Muy bien. ¿Y cómo se vive eso?
el empezar en un equipo que no es tuyo, y encima es rival del que tú acabas de decir de tus amores. Bueno, también es verdad que nuestra decisión de ir al era por que lo vio de aquella, pues tenía muchos. Estamos teniendo muchos problemas, Jorge, de audio, ¿eh? Se corta bastante. ¿Se corta? Sí. No sé cómo solucionarlo, la verdad, ahora mismo. ¿El problema del wifi? Pues no lo sé. No sé si es problema del wifi o de tu dispositivo. ¿Qué estás? ¿Desde el móvil o...? No, desde la tablet. ¿Puedes probar a meterte desde el móvil? Que muchas veces... Sí, me meto desde el móvil, la verdad. O sea, sin prisa, ¿sabes? Puedes seguir hablando y cuando estés preparado para cambiar al móvil nos lo dices y hacemos el cambio ahí. En cuanto tengamos esto Antonio, solucionado... la punzada en el corazón que te ha dado, ¿la puedes explicar? No ha dado ninguna punzada en el corazón. Ha dejado bastante claro que su equipo es el Oviedo. Sí, mi equipo es el Oviedo. Toma. Vale, ya está. Sin ninguna duda. O sea, ahí no existe duda. Vale. ¿Y el tuyo, Antonio? El mío es el Real Murcia, pero es que después va el Oviedo. Espérate, creí que iba a decir el Real Madrid. Digo, ya me cae de culo aquí. Claro, entonces llegáis al Oviedo y compartes categoría obviamente con tu hermano. Sí. Durante todos los años. Y llega un punto en el que estáis en el Vetusta que ya estáis pues con más oportunidades de entrenar con el primer equipo y demás. Pero tu hermano consigue un poco más de oportunidades que tú, ¿no? En el primer equipo. ¿Cómo se lleva eso por tu parte? Porque supongo que tú también te verías preparado en aquella época de decir, joder, yo creo que podría hacerlo también bien. ¿Cómo se lleva eso? Bueno, al final yo la verdad que lo llevaba bien, obviamente poco. Porque veías a tu hermano gemelo que subía al primer equipo y lo hacía bien y decías tú, joder, a mí no, ¿sabes? Pero bueno, son circunstancias que se dieron. Yo al final, cuando tuve la oportunidad, pues me pasó que estaba lesionado y mi hermano cuando le salió la oportunidad, pues estuvo disponible y supo aprovechar la oportunidad y bueno, así fue. Al final lo hizo bastante bien cuando le tocó y yo hice mi camino por otro lado y eso de ello. Voy a cambiar el móvil ahora, ¿vale? Perfecto, perfecto, venga. Salte de aquí si quieres y entras con el móvil. Nosotros te esperamos. Bueno, pues vamos a esperar a Jorge. No sería el programa sin historia así. Vale, que lo subo. Creo que está así. Mira, a ver. Ahí tenemos a Jorge. Ahora ponte en horizontal y a ver cómo funciona así. A ver. Así de momento se te escucha mejor. Oh, pero se oye muy mal, espera. A ver. Mejor. ¿Me veis bien? Sí. Ahora sí. Sí. De momento vamos así. Bueno, íbamos por tu etapa del Oviedo. Entonces, a partir de ahí encadenas salidas que vas de año en año un poco entre comillas hasta que llega a Morevieta. Bueno, tienes Unionista un año, que la verdad que te fue bastante decente, ¿no? Diría. Un poco de continuidad y tal, que era lo que te hacía falta. Y luego llega a Morevieta, que podríamos decir que fue como tu explosión en lo que es la primera ref, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquella época en Amorebieta? Que de hecho nos marcaste un golazo que te cagas. Sí, me acuerdo. Bueno, al final yo venía de Unionistas que es verdad que pese a tener continuidad no fue un año fácil para mí porque tuve lesiones que al final estuve con una fascitis, creo que fue con 4 o 3 meses. Me lastró bastante, sobre todo al principio. Y luego sí que es verdad que el siguiente año en la Amorebieta fue mi explosión como jugador porque tuve un año las lesiones y bueno, al final yo creo que es mi mejor año jugador. Hemos tenido ahí un microcorte que me ha acojonado. De nuevo. Pero se me oye bien, ¿no? Sí.
Sí, Ahora sí, sí, pero ahora sí. había un segundo y medio que no se te ha escuchado y digo, otra vez. Pero bueno, vamos a seguir así y mientras tanto. Y luego tienes la oportunidad de jugar en segunda con el Amorebieta. Sí que es verdad que no con tanto protagonismo como en primera ref, pero hombre, ya en segunda. ¿Cómo viviste ese año? Bueno, pues como te decía antes, a ver, al final yo en segunda me encontré lo que he jugado, me encontré bastante bien. Y como te dije, en el año de Unionistas no tuve oportunidad porque en momentos puntuales tuve lesiones que me afectaron bastante. Estoy jugando, creo que fueron las 6 primeras y lesioné y al final, pues bueno, en segunda sí, al final si dejas el mínimo margen, pues como digo yo, te come la tostada y bueno, pero yo recuerdo una etapa tan bonita y nada, en la que aprendí muchísimo y bueno, cada uno se lleva lo suyo aprendizaje y yo me llevo mucho aprendizaje de aquella. Seguimos teniendo problemas, ¿eh? Esto me está matando por dentro. Eh, Pero se le entiende, no te preocupes, sí, no te vale, vale. rayes, que se le entiende. Sí, se te dejo, ¿eh? Vale, vale, pero es que a mí el perder palabras ya. eh, bueno, y luego ya llega el Real Murcia. Yo creo que todos los de aquí, yo esto lo hablaba con Víctor cuando te fichó el Real Murcia, todos pensábamos que venías para ser titular, incluso por delante de David Vicente. De hecho, yo diría que en pretemporada te estaba ganando ese puesto hasta que llega el momento de la lesión en pretemporada, esa caída que Sí. se te jodió el hombro, bien jodido además, eh, y, y eso te lastra, yo creo que para toda la temporada, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo lo pienso igual. Al final yo venía, estaba muy bien y creo que esa lesión de hombro me lastra toda la temporada porque creo que soy un jugador que físicamente si está bien puedo dar muchísimo y bueno, al final yo me perdí, creo que fue toda la pretemporada y partido, 3, 4 primeros partidos también. Al final eso para toda la temporada me lastró bastante y como digo yo tuve que ir a remolque, pero bueno, eh, al final son cosas que pasan y tienes que lidiar con eso. Pero es verdad que nosotros lo hablamos y tú estabas allí en el partido, Antonio, yo sí Sí, estaba, sí, sí, sí. pero el día que se lesiona y lo hablamos. La verdad que no, en esa pretemporada nos llamó mucho la atención el nivel que estabas dando, porque al final es verdad que, no sé, que estábamos viendo un lateral derecho que hacía tiempo que no veíamos en el Murcia y que nos hacía falta. Y que este año se nota muchísimo la diferencia de cómo estás jugando en todas las posiciones que has jugado este año. Y es verdad que el año pasado ese bloque de partidos que jugaste, que fue más continuo en banda derecha y en banda izquierda, porque había una jornada que jugaba en la derecha y la siguiente jugaba en la izquierda, se notó ese mier, pero este año es una explosión totalmente distinta Ahora tenemos en problemas de audio el año con pasado. Víctor, perfecto. Bueno, pues ya está. Sí. Es como que se te ha desconectado el micro y ha vuelto, ¿sabes? No sé lo que le pasa. Digo que eso, que al final le estamos viendo ese mier que vivimos en la pretemporada pasada. Sí, Y bueno, yo el Mier que todos creo, pensábamos que íbamos a ver, de hecho. sí, yo creo de verdad que mi nivel estoy mostrando verdaderamente este año, porque al final yo cuando tengo esas sesiones que me lastran, aunque sean grandes o pequeñas, al final yo pues, soy un jugador que creo que con tu continuidad puedo dar muchísimo. Eso, como decís, el año pasado sí que puedo hacer buenos partidos, pero yo creo que no como este año. Oye, ¿y cómo trabajas Bueno, tú el tema de que puedas ser un jugador multiuso? Pero ya no en general, sino que un día cojan y te digan, oye, pues si vas a jugar de lateral izquierdo y es lo que toca y te tienes que aguantar, claro que sí, porque eres jugador, pero otras veces, como pasa en pretemporada de esta misma temporada, te toca jugar de medio centro. ¿Eso cómo tú lo llevas en la previa de los partidos? Pues si te digo la verdad, cuando me dicen que, por ejemplo, en pretemporada voy a jugar de medio centro, yo, o sea, al final tú si eres de una posición fija, te puedes tomar que te digan de otra posición como algo malo, ¿no? Como que, joder, que por qué me ponen ahí, por qué voy a jugar en una posición que no. Yo me lo tomo como
oportunidad de decir, va, voy a probar. O sea, al final, como me veo con capacidad, lo tomo como oportunidad de seguir creciendo y como creo que tengo bastante fútbol, pues intento hacerlo lo mejor posible. Y nada, yo al final me encuentro cómodo en cualquier posición, la verdad. Yo no- Pero eso de que te encuentras cómodo en cualquier posición, ¿es verdad o es la típica respuesta de futbolista que dan todos de decir, No, 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 yo no. estoy a disposición del entrenador, tal? No, no, a ver, obviamente yo prefiero el lateral derecho, pero a mí me da igual jugar de cualquier posición. Lo digo de verdad. Mítica palabra futbolista de que, como dices tú, que cualquier futbolista dice, pero no, yo, a que, como os digo, obviamente, derecho, pero si me toca jugar de centro o de central o lateral izquierdo, a mí, o sea, yo soy un jugador que tengo una mentalidad de hacerlo lo mejor posible y creo que en cualquier posición lo puedo hacer bien y adelante. Vale. Y Porque además ha jugado en pretemporada de medio centro o de lateral derecho, luego en salida de balón te metías más al medio para dar esa superioridad, o tercer central. Te ha faltado el lateral izquierdo que te daba Fran Fernández la temporada pasada, pero claro, la diferencia yo creo que está sobre todo en lo que dices de llegar físicamente al 100%. Entonces, ¿cómo te tomas eso de que Echeverría te quiera usar tanto, sobre todo en cualquier posición, ya no solo Colunga, porque al final no ha dado tiempo a que eso pase, pero con Echeverría era otra historia, tenías un protagonismo que yo creo que Miralles le era va a pedir disculpas superlativo por no a ponerlo nivel en la defensivo propuesta. en todos Menos los preguntas y sistemas más que ha hecho. disculparse. Bueno, al final yo sabía que si este año estaba bien físicamente, pues iba a aportar mucho al equipo y bueno, así me lo transmitieron tanto el míster como la dirección deportiva. Y, y yo nada, sabía un poco cuál era mi rol y lo que tenía que hacer. Pues yo encantado de donde me pusiese el míster, que me ponía pues, tanto de centro como de central como lateral derecho. Yo intentaba hacer lo mejor posible. Y como os digo, yo una de las claves que creo que tengo es que físicamente me encuentro muy bien y por eso podía rendir al máximo en cualquier posición. Hay una cosa que ha ahora dicho que. antes, que dice que cree que tiene mucho fútbol. Eso reivindica un poco, porque hemos oído mucho, sobre todo el año pasado, la gente decía, es que juega David Vicente porque es más ofensivo que Jorge Mier. ¿Tú eso lo ves así o realmente es por el estilo de juego que quizás no te hacía sacar tu parte más ofensiva? Porque en Amorebieta, el partido que jugamos nosotros en Amorebieta, más ofensivo que jugaste ese día, creo que no te he visto en mi vida. Pero esa falsa historia que dicen que Jorge Mier no es tan ofensivo. Bueno, yo personalmente, y bueno, la gente que me conoce me consideran como un lateral que defiende bien, pero que lo que se puede decir que soy ofensivo, ¿no? Al final, pues el año pasado tuve un estilo de juego que igual sí que es verdad que no me favorecía mucho porque era más estar replegado y un poco salir como a la contra, ¿no? Y tener poco balón. Pero no, yo me considero un lateral ofensivo que puede aportar cosas en ataque pero bueno, también diría que equilibrado, ¿no? Porque en defensa también puedo aportar cosas y al final pues, el mito que se dice de que al final yo no soy tan ofensivo, pues no sé, la gente que me conoce sabe cómo soy y sí, yo me puedo considerar un lateral ofensivo. Hablando de esta Y ahora comparación, perdón, Javi, hablando de esta comparación, ¿cómo lleva? Nosotros el año pasado tuvimos aquí a David Vicente y nos dijo su respuesta, pero yo te voy a hacer la pregunta a ver si coincides con él. Y es cómo lleva esa competencia. Es verdad que ahora David está lesionado con el tema de la pubalgia, que luego trataremos más a fondo, pero cómo lleva esa competencia con David. ¿Es algo sano? ¿Hay cierto pique o cómo va eso? No, si te digo la verdad, algo Grande Mier. muy sano porque nos llevamos muy bien. Bueno, de hecho vamos a entrenar todos los días juntos en Pinatar. Y es algo que, como dije hace poco, creo que en una entrevista, no sé a quién, pues es el claro ejemplo de de lo que tiene que ser una competencia sana, ¿no? Al final somos dos jugadores que
sabemos que aportamos mucho al equipo y sabemos que cuando le toca a uno, pues son circunstancias o decisiones que decide el entrenador. No podemos hacer nada, ni enfadarnos uno con el otro porque no tiene sentido. Entonces, no sé, nos llevamos muy bien y es una que la competencia que tenemos entre los dos es sanísima. Nunca hemos tenido ningún problema. Mola. Es parecido a lo que dijo David, ¿eh? Es que es así, es así. Sí, la verdad es que sí. Deja a Javi hablar, hombre. Deja a Dale, Javi Javi. hablar ya. Dale, Javi. No, porque antes has hecho un perfil de cómo eres tú como futbolista, de cómo sentías el año pasado. Y quería hablarte de este inicio de temporada porque el equipo se ha visto que sufría, con muy poquito recibía peligro en contra. Quiero preguntarte a ti como defensa, ¿cómo te adaptas? ¿Cómo sientes la idea que tenía de Echeverría de atacar, atacar, atacar? Y si a mí me llegan 4 veces, yo quiero llegar 6, en vez de preocuparme de defender menos. No sé si me estoy explicando, pero Sí, ¿cómo sí, veis sí. los defensas de esa idea? Bueno, al final, como yo decía, la idea que tenía el míster de Joseba de querer siempre tener el balón y querer atacar, al final yo creo que dejabas espacios a pérdida, pues estabas muy expuesto a contras y a situaciones que pues, estabas en inferioridad. Al final es un sistema, una idea de juego que tienes que estar muy preciso con balón y tener muchas vigilancias defensivas. Pero bueno, creo que es una idea de juego que me gusta. Considero que es arriesgado porque sí que es verdad que si no lo dominas bien, a la mínima te pueden hacer daño. Como jugador de la plantilla, ¿qué valor le da a que las lesiones estén lastrando ahora mismo el equipo? ¿Es una cosa muy importante para que ahora mismo el equipo no esté en la parte alta? Pues sí, al final tenemos jugadores lesionados, algunos lesionados de larga duración que son muy importantes para nosotros y al final un equipo para estar en la parte alta de la tabla tiene que tener, o considero que tiene que tener todos jugadores disponibles y preparados para lo que decida el míster porque cada uno aporta cosa diferente y al final todos salimos beneficiados de cada cosa que aporta cada jugador del equipo y yo lo considero que es algo importantísimo. Yo una de las cosas que creo de lo que ha pasado con Joseba es que mi sensación desde fuera, vosotros al final estáis todos los días y sabéis un poco más de lo que eso, pero desde fuera mi sensación es que creo que cuando nos empata el Atlético de Madrid B, quizás ahí, con los resultados que ya venían de antes, pierde un poco su idea de juego. Quiero decir, él toda la pretemporada jugó con un esquema muy marcado, un 4-2-3-1. Una presión muy alta y demás. Con una presión muy alta, con ayudas defensivas, con un estilo, como tú has dicho, muy ofensivo, pero también teniendo muy claro cómo quería defender. Creo que esas 2, 3, 4 primeras jornadas le hace mucho daño y entonces pega un cambio muy grande y ahí es cuando el equipo yo creo que le hace muchísimo más daño ese no confiar en todo lo que se ha trabajado en pretemporada. Ya te digo que me da la sensación desde fuera. Y ahí es donde de verdad el equipo empieza como a dudar de todo lo que se había trabajado y se había construido en pretemporada. Bueno, puede ser lo que dices perfectamente, porque al final no es que no confiásemos, pero sí que, jolín, al final los resultados yo creo que mandan y ves que un poco las sensaciones llegan, pues es como que, jolín, inconscientemente no plasmas la idea que tiene el míster en el campo, ¿no? Y al final creo que es más cosa de dinámica y de no te dan confianza que el no querer plasmar una idea que tiene el míster o no confiar en lo que dice él, ¿no? Entonces, ¿crees que la idea de Joseba y la etapa de Joseba no ha funcionado más por cosas puntuales y dinámicas que por lo que Joseba intentaba plantear? Pues, con mi opinión, creo que al final todo se puede mejorar, ¿no? Al final todo se puede mejorar y yo creo que los resultados y hubo partidos que yo creo que, por ejemplo, en casa contra creo que fue el Villarreal B,
La primera parte creo que hicimos una primera parte muy buena. Tuvimos 4 o 5 ocasiones, no sé si fue Villarreal B o Sevilla Atlético. 4 o 5 ocasiones clarísimas y no las convertimos. Y yo creo que, por ejemplo, esa primera parte metes al final eso te cambia. Son momentos que la pelota no entra o que decisiones, no sé, del árbitro te condicionan o que te llegan una vez te mete un gol. Yo creo que fueron de cosas también, como digo yo, puntuales, que te penalizan bastante y al final todo se va haciendo bola y eso, acaban lo que acaba. Y ahora ha Y apenas han empezado. pasado unos días Madre mía. de Colunga. De Colunga, ¿hay mucha diferencia entre las ideas que intenta plasmar él a Echeverría? Pues si te digo la verdad, son ideas parecidas, ideas de querer ser protagonista, de tener el cada maestrillo tiene su librillo y cambiar ciertos matices, pero la idea es muy parecida. De hecho, con balón es como. O sea, con balón es parecida, salida de 3 y con 2 carriles por fuera. Pero bueno, el entrenador tiene sus cosas, sus matices, sus detalles de, por ejemplo, tener el equipo junto, como dice Adrián, de un poquito más el equipo, de hacer el equipo estrecho. Básicamente puede parecer un poco la idea. Y eso es, o sea, me refiero a nivel defensivo porque Adrián Colunga lo que ha hecho en las primeras ruedas de prensa, al final habías entrenado 3 ratos como el que dice. La primera premisa, por así decirlo, puede ser intentar formar una defensa más compacta, una defensa no tan adelantada como era con Echeverría para por lo menos intentar cortar por lo sano a lo bestia o como se pueda el tema de los goles encajados, porque al final son muchos en muchos partidos. ¿Cómo es el cambio defensivo? ¿Se nota en la proyección defensiva, ya no solo con lo que ha hablado en cuanto a salida de balón? Sí, pero te diría que el mayor cambio no es, o sea, no nos hemos focalizado en, por ejemplo, solo la línea defensiva en conceder menos goles y que te marquen menos goles. Sobre todo el equipo en estar más juntito, más estrecho, sobre todo porque, por ejemplo, cuando pierdes ese balón, si estás juntos, el equipo está sin distancias entre jugadores, pues es mucho más fácil recuperarlo y luego cuando tienes es mucho más fácil tenerla, porque es verdad que igual antes estábamos mucho más separados unos de otros y al final, Colin, eso al final nos lastraba un poco en transiciones, en veces el balón, porque te separabas mucho del compañero y al final no llegaban esas líneas de pase. Pero bueno, yo te diría que la principal que estamos metiendo, o sea, que el míster está metiendo en el equipo es estar todos más juntitos y hacer un equipo compacto desde todas las líneas. Quiero volver al verano, a este verano. ¿Qué hace que te decidas por renovar por el equipo? Bueno, al final la confianza que tiene el míster y en mí, porque sí que es verdad que tenía una otra propuesta de equipos de la categoría y me lo tuve que pensar, pero bueno, la insistencia que tuvieron ellos en mí, pues decidió decantarme por el Murcia, que al final, jolín, aquí estaba muy a gusto y consideraba que era el mejor sitio para crecer. Sí, que es cierto. O sea, no quiero pinchar mucho, pero ¿se pueden decir nombres de equipo? Uf. No me quiero meter en algún fregado. No vaya a ser que el año que viene quiera irse a ese equipo, tío. Hombre, escucha, lo que es seguro es que se va a ir si Abo Miralles sigue sin ponerlo en sus alineaciones, que tiene que explicar aquí por qué no lo ya puso lo dije esta semana. Lo hice No, porque a eran ver, todas las espérate, alineaciones. espérate, vamos a poner un poco de contexto, No. Abo, por favor, un segundo. Lo tengo en el móvil, la conversación. Jorge, nosotros todas las semanas hacemos una especie de propuesta de alineación en la que es un poco mezcla entre lo que creemos que va a sacar el entrenador y lo que sacaríamos nosotros, ¿vale? Y esta semana Abo Miralles ha decidido innovar y de lateral derecho no te puso a ti. Tiene su Entonces, explicación. ha recibido críticas y Muy duras. No sé si y duras. críticas
críticas duras, la verdad. Tiene su Entonces, explicación. queremos ¿vale? que dé la cara. Vale, yo la doy. Tranquilo, yo no soy rencoroso. No, eso espero. Yo, a diferencia de otros de este grupo, yo he defendido siempre a capa y espada tu renovación. Y ya no eso, sino que este fin de semana pusimos literalmente todos la misma alineación, pero yo dije, coño, para que no sea el mismo tweet todos, prácticamente, menos uno creo que fue, 3 de 4, dije, pues voy a cambiar aunque sea, para que sea algo diferente. Pero lógicamente el titular es quién es. O sea, ¿estamos tontos? ¿Le perdona? Joder, a mí me da igual. ¿Le perdona a Jorge, sí o no? ¿Vale, Jorge? Sí, claro que te perdono. ¿Cómo no te perdono? Pero que no vuelva a pasar, ¿eh? Vale, Lo yo voy a poner hasta lesionado, lo voy a poner en las alineaciones. voy a hacerte un par de preguntas que nos dejaron en Twitter. Una fue de Paco Delito, que lo teníamos por aquí por el chat, mítico, que dice que dentro del vestuario, a pesar de cómo se ha comenzado esta temporada, ¿cuál es el objetivo que os ponéis? Supongo que me vendrás con el partido a partido, pero si tú tuvieses que hacer una predicción de dónde va a acabar este Murcia en base a las sensaciones que tú tienes y el equipo en conjunto, ¿cuál es ese objetivo que marcarías? Pues el objetivo de todos los componentes de esta plantilla, os lo digo en serio, es quedar lo más arriba posible. Y seguimos con total confianza de poder lograrlo. Que falta mucho y creemos que tenemos muy buena plantilla para poder lograrlo. Así que, A colación claro, con esto, sí. ¿cuántos puntos lleva el Amorebieta en esta jornada? ¿Cuándo subió? Buah, pues te diría que en la jornada... ¿En qué estamos ahora? En la jornada 9. En la 10, ¿no? 11. Vamos a la 11. Vamos Claro, a la 11. hemos hecho la 10. Aquí viene la 11. Ahora, pues en la jornada 7-8 creo que íbamos últimos, o ahí. Pues Que me como, acuerdo que jugamos contra el Real Unión, íbamos, ostras, pero último, pero que nos sacábamos de arriba mucha más diferencia que ahora, ¿eh? al loro que no Que- estamos tan que- mal, ¿eh? Hay que recordar que estamos a 6 puntos de los playoffs, 2 partidos. Anda ya. 2 victorias. Me he vuelto a ilusionar de repente, tío. Qué barbaridad. El efecto Colunga. Mira, en la jornada 10 iba 15º con 11 puntos. Pues casi Nos los mismos que dicen eso. llevamos. Llevamos Uno- 10, uno ¿no? más. Uno más. Sí. Llevamos 10. Y luego, ¿con cuántos Sí. de ventaja subieron? Con 3 o 4, ¿Con ¿no? cuántos subimos de ventaja? Sí. No, quedamos empatados a puntos con el Dense. Es verdad, empatado. es Entonces, verdad. entonces a lo mejor Empatados empatamos. verdad, Y es verdad, es verdad. y el golaveraje, porque las últimas jornadas, por ejemplo, la antepenúltima contra el Logroñés allí, Es verdad. pudimos subir y nos metieron con el último minuto. Luego contra el Nastic, en la penúltima en casa, estamos también. Vamos, que Luego, casi la pecho última- fríais de manera histórica, ¿eh? Sí, llevamos un canguelo ahí. Bueno, vamos con la siguiente que nos ha dejado Pedro 19 Murcia. Y es que si. ¿Cómo llevas el hecho de no bajar, de que no baje tu confianza en momentos de crisis? Por ejemplo, el año pasado, que no tenías esa confianza por el tema de la lesión y demás, no empezaste jugando, y a pesar de eso dio la sensación de que nunca bajaste los brazos, estuviste siempre a disposición, de hecho jugando en posiciones que no eran las tuyas. ¿Cómo haces para mantener esa confianza o si es que la mantienes? Que a lo mejor tienes momentos malos y tienes que salir de ahí como sea. Bueno, al final todos somos personas y todos tenemos momentos jodidos, pero yo me considero una persona muy fuerte de mente y al final, por decisiones del míster o circunstancias que te han pasado, pues por tu mejor, pero considero que tienes que seguir trabajando, pase lo que pase, igual que venga dadas, y creo que con el trabajo al final temprano todo sale y salen, pues al final, jolín, considero que trabajando todo llega y era lo que pensaba, ¿no? El año pasado
pues tuve momentos jodidos, la verdad, porque todo el mundo quiere jugar y al final no tienes tanto protagonismo como deseas, pero yo sabía que trabajando temprano iban a llegar los resultados y bueno, así está siendo. Oye, Jorge, ¿y qué le faltó al equipo del año pasado para que completara ese ascenso? Buah, ¿qué le faltó? Es que ahora ya... A toro pasado. ¿Cómo lo es que- viviste tú también, que juegas 0 minutos en el playoff? Entiendo que tú tenías que estar en el asiento mordiéndote lleno de rabia por querer salir, pero ya que estás, si te cuesta menos, ¿cómo lo viviste tú esas semifinales? Buah, pues la viví tensísimo. O sea, estábamos todos los nervios. La verdad que el banquillo estuvo, tanto nuestros compañeros como los que estábamos en el banquillo estuvimos impresionantes porque apoyamos al equipo 1000 por 1000. Sabíamos que era una oportunidad única para nosotros y para el club. Bueno, luego, la verdad que estuvimos, ese día que no se consiguió, estuvimos jodidos porque sabíamos que era una oportunidad. Pero bueno, luego sí que tardamos en recuperarnos, pero sabíamos que era fútbol, que pasaba que esas cosas pasaban. Al final tuvimos que tomar con naturalidad y sabiendo que esto es un juego y pues bueno, nos salió en el momento. ¿Y cómo se vive lo del autobús, el recibimiento? No sé si lo has vivido alguna vez o al menos si estuviste en el partido del Oviedo de este ascenso, pero ¿cómo se vive desde dentro? Ver a tantas personas fuera, acompañando desde la redonda. Buah, yo flipé porque además tengo el recuerdo de estar bajando del bus y ver a Pedro León que se había bajado y yo diciendo, ¿pero qué hace la gente con Pedro León ahí? Diciendo, ¿pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Y yo en ese momento se me ponían los pelos de punta diciendo, ¿pero dónde va? Si está todo el mundo ahí, que no nos van a dejar entrar al campo. Y nada, la verdad que fue impresionante. Es algo que se nos va a quedar para el resto de nuestra vida. Son momentos inolvidables que se van a quedar en nuestro recuerdo y yo creo Que a que lo mejor se repite. A lo mejor se repite. ojo, se repita porque es que fue impresionante. Espero que no se repita porque subamos directo, por favor. Ojalá. Bueno, pero se haría la última jornada o algo. Bueno, yo estaba dentro con Javi, estábamos los dos juntos y el momento es en el que se empezó a cerrar la gente alrededor de vosotros, que no se veía, que vosotros no podíais casi pasar. Fue impresionante, has dicho, ¿no? Yo me Bueno, acuerdo yo es que metí la que mano yo- incluso en una cerveza. Sí, ahora metí la mano en una cerveza. Una cerveza. Di la verdad, Jorge. Yo me acuerdo Cogiste la que- cerveza, le diste un traguín y dijiste, vale, para adelante. No, sin entrar al vestuario oliendo el polo a cerveza y todo. Y digo, joder, esto parece, no sé. Fuiste de yo me acuerdo botellón. de ir detrás de Pedro León y Pedro León se llevó de collejas. Se llevó de collejas de la No, gente no, dándole en la todos. espalda. Todos. Parecía un pasillito eso, madre mía. Yo te quería hacer una pregunta, ya por ir terminando, ya pasamos a preguntas más de absoluta coña, ¿vale? Y es, ¿hay pique con Alberto González y Bustos por el tema Sporting Oviedo? Bueno, y ahora con Colunga. Bueno. Un poquito hay, porque a veces o me buscan ellos o os busco yo en plan, no sé qué. Un poquito de pique hay. No mucho, yo pensé que iba a haber más. No mucho, pero seguramente hay, joder, al final el Sporting es una realidad muy grande. El Sporting es el hijo del Oviedo, hay que decirlo, ya está. Vale, pasamos con las preguntas rápidas, señores. Sí, pero se las pasa a Javi. Vamos a tirar. Se las paso en un segundo y así vamos turnándonos. Claro. Pues empezad vosotros. Empieza tu Gabo, venga. Aquí responder de manera rápida, ¿eh? Sin pensar, ¿no? ¿A quién? Sí. Es sobre, bueno, ¿a quién no le confiarías tu coche? De la plantilla, lógicamente. ¿No le confiaría a mi coche? Sí. Sí. ¿Tiene A una Diego. respuesta? ¿A quién? A Diego Piñeiro. Perfecto.
Creo que lo pregunte, pero ¿tiene carnet de conducir? Sí, sí, tiene carnet. Desde hace poco. Ahí está la respuesta, el por qué. Entendible. Vale. Dentro del equipo, imaginemos que fueseis la típica boy band estas de cantantes y tal. ¿Cuál sería como el más rompecorazones del equipo? El más ligón. ¿Es más ligón? El más ligón, sí, el que más fans femeninas tendría. Bustos, yo creo. Sí. Te puedes Sí, yo decir creo a que ti, ¿eh? Te puedes decir a ti. No, pero no. Venga. Según tu criterio, porque esto, claro, el espectro este es un poco amplio, pero bueno, según tu criterio, ¿quién viste mejor en el vestuario? ¿Quién qué? ¿Viste mejor en el vestuario? ¿Viste mejor el vestuario? Sí. Según tu criterio, es que aquí el espectro Claro, es que depende, aquí claro. depende, porque igual Pa' tu gusto, me pa' tu parece a mí gusto. que no viste bien. Claro, claro. Mi gusto. Mm, Pues es que no sé qué decirte. Te diría que yo, pero Sí, muy bien, Jorge. Hay que ser poco humilde, coño. te digo que yo. Joder. Hay que gustar. Del vestuario, ¿quién es el más personaje? El más personaje. Personaje. Anchón. Muy repetida esta respuesta, ¿eh? Anchón. Sí, sí. A Anchón lo tuvimos en Totalmente. Estrella de Levante, haciendo una charla con nosotros también. Y la verdad que dio toda la pinta de ser personaje, sí. Sí, Una personaje, pena su personaje. lesión este año, porque la verdad que estaba cogiendo unos minutos y un protagonismo, la verdad que bastante bueno. Y Sí. a ver cómo vuelve. Me toca. Dale. En el autobús, ronca alguien. No, que yo sepa, no. A lo mejor eres tú el que ronca, ¿eh? No, yo no. Yo mira que odio que. Si voy con alguien en la habitación, odio que la persona con la que me toque que odio, es algo que no puedo con ello. Pero no, en el bus no ronca nadie, la verdad. ¿Y quién ronca en la habitación? Porque te ha pasado. ¿Qué compañero ronca en la habitación? No, yo voy siempre con David en la habitación Ah, vale. y no ronca. A veces habla por la noche. Muchas veces. Pero no ronca. ¿Qué A mí dice? también me pasa, a mí también me pasa. ¿Qué dice por la noche? ¿Así alguna que No recuerdes sé, pero yo, por ejemplo, hubo una noche que empecé como a gritar, hijo. O sea, Dios, mantenéis gritar. unas conversaciones nocturnas de puta madre, Sí. ¿no? Sí. Van los internet un poco raro, yo creo que es cosa de Javier Tebas. Es cosa de la Champions, de eso de esa, porque va fatal, tío. Un saludo desde aquí a Javier Tebas. Cosa de Vale. Javier. Cuando termina el partido y estáis duchando y tal, ¿quién es el que más tarda en arreglarse, en ducharse, en vestirse y es el último siempre en salir? O al que más tarda. Sí. Yo tardo, ¿eh? ¿Estás siempre de lo Yo último? suelo tardar. Sí, yo te diría que yo la mayoría de las veces yo. O sea que Pues el domingo te tuvieron que esperar. No, el domingo no, precisamente no, porque estaba mi familia afuera. Pero si no está mi familia, yo soy de los que Duchita bien, tal. se No lo toma sé qué. se lo toma con calma. Sí. Tú ves- Bueno, esta, como ya llevas tiempo aquí, que vas para 2 años, marinero o bicicleta. Supongo que no habrá que explicar qué es cada uno, porque ya llevas tiempo aquí. Bicicleta. Estaría- ¿Bicicleta? Uf. No te gusta la anchoa. No, me gusta la anchoa. ¿Y el boquerón te gusta? Ñe. Entonces Me bicicleta, da más. sí. Vale, perfecto. ¿Quién pone la excusa más floja para no hacer gimnasio? Al que más La pereza le excusa. suele dar el trabajo de gimnasio y tal. Buah, yo creo que está entre Joao y Cristo.
Entre Joao y Cristo se lo pelean el premio ese. Sí que es verdad que Joao no se le El ve un premio. tío excesivamente voluminoso. Sobre todo Joao. Los brasileños en general no son jugadores de gimnasio, ¿eh? No, no mucho. Te estás metiendo en un jardín. Eh, si sales de fiesta, esta es justo la pregunta de Moja. Si sales de fiesta o sales a tomarte algo con tus colegas y demás, ¿de qué te piden la copa? El cacharro. Whisky agua. Uy, yo whisky hielo, Whisky, agua. Ah, no. Es de lo más sano, realmente. Sí, el whisky Dentro solo. de- Antes era más ¿Cómo de igual un poquito de ron con Coca-Cola, pero Mi me cambio al whisky. Sí, es el paso natural, yo creo. Es la madurez del Ese hombre. es paso adulto, eso ya Sí. ya es paso adulto. Sí, paso ya. Entonces, sí. Bueno, va un poco a colación al anterior de lo del gimnasio, pero ¿a quién le da más pereza entrenar por las mañanas? En plan, el típico que llega siempre con el Buah, ojo sí. pegado. Uf. O incluso alguna vez tarde. Buah, esta es difícil, ¿eh? Si os digo la verdad, no sé qué responderos. Es verdad que a pegarte 40 minutos de viaje, yo creo Claro, que a y nadie que, le y que la gusta, mayoría, ¿eh? y que la mayoría quedan entre ellos y van en coche, o sea que es más complicado. Sí, a ver, sí que es verdad que a mí me cuesta, ¿eh? Por la mañana finatar me cuesta. Estáis deseando Pero que llegue la no ciudad hay- deportiva, ¿no? Sí, ojalá. Ojalá llegue cuanto antes. ¿Hay multas gordas si llegáis tarde o algo? ¿O se Sí, respeta hay por ser multas. San Pedro? Hay multa, pero bueno, al final cuando vas a pinatar, pues sí que puedes pillar algo de tráfico, algún en la Siempre se encuentra y excusa, hay un ¿no? poquito de excusa. Sí, siempre hay un poco de excusa. Vale. En esta tienes 2 por 1. ¿A quién te llevarías de copiloto en un viaje largo y a quién dejarías en tierra? De copiloto a David. Salta la sorpresa. ¿Y a quién no llevarías nunca? ¿Y aquí no llevaría nunca? En un viaje largo, Pero porque no hablo porque te mucho, lleven mal, porque- sino que sea, No, hombre, no. como diría Abo, el pesado o algo así, ¿sabes? Es que, a ver, aquí falta contexto también, y es que Abo llamó pesado a Pedro Benito en Estrella de Levante No lo también. he pensado. No sé, al final, Jorge, ¿te das cuenta? Van siempre a por mí, van a crujirme de todas las maneras. Había Solo, por haber. Van a. Yo tiro de hemeroteca, Vale, Abo, yo tiro vale. de hemeroteca. La saco. Y La aquí, no, porque yo, cuando trabajaba yo en el UCAN de fútbol y estaba Pedro Benito en el filial, yo tenía muchos amigos ahí en el filial y a Pedro lo conocía, pero lo conocía menos. Y mis amigos siempre me decían que, madre mía, Pedro Benito, qué pesado, pero en plan de chapa, no de pesado de pesadilla, en plan insulto, lógicamente. Pues, Siempre a ver, eso, o sea, poco. yo creo que no dejaría a nadie en tierra, ¿eh? Porque es que no hay ningún. Oye, tal, de verdad. Pero el típico, yo qué sé, que te va a hacer putadilla, que dices tú, tío, déjame. Yo qué sé, algo así seguro que tienes alguna idea. O que sabes que te vas a perder con el GPS seguro, O que te pone la música que no te gusta. también. Buah, es que yo sería ese que iría de copiloto y te perderías fijo. Yo sería ese. Vale, Eso pues es muy te ponemos a despistado, ti sí. entonces. Sí. Cuando salís a tomaros algo, a cenar, ¿quién es el más tacaño? El último que dice de poner la cartera, al que tiene que pedirle el bizum después de cenar. Joder. Al último que pedirle. Sí, el típico que le tienes que recordar, oye, que no me has pagado esto, tío. Que... No, sí, el más remolón. Es que de momento, de lo que se ha dado, todos somos metidos en ese sentido. Vale. Todavía no se ha dado ningún No hay hostia, vaya, este. Vale, venga, te la vamos a comprar. Y ahora, claro, esto es una pregunta que se ha hecho dependiendo del entrenador que estuviese en ese momento. Se ha ido haciendo. Es que está.
se ha ido haciendo la pregunta, pero claro, en este caso estamos hablando de que Colunga lleva una semana, como quien dice, entonces no sé si hacérsela. ¿O Es por que quién tiramos? esa no, porque esa con una semana es. Vale, pues nada. No, pues no- la no dejamos tiene en el mucha- tintero, la dejamos en el tintero. Claro. Pues nada, Pero yo la ¿Qué era? dime. bueno, claro, dísela ya. O sea, dísela. No, era pues. ¿Y qué pregunta es? En este caso sería Adrián Colunga es y que tú completases la frase, pero claro, es que yo creo que todavía no te ha dado tiempo a sacar conclusiones de cómo es o de qué es. Claro, te lo podríamos hacer de Echeverría, pero está feo porque ya se ha ido. Es un poco. O la que pone. No, léela. Mira, la que teníamos aquí en el guión es del año pasado y es Fran Fernández es. ¿Puedo contestar? Si quieres. No. Sí. Si quieres. No, yo, por ejemplo, de Adrián, lo que llevamos hasta el momento, te diría que exigente. Vale. Me gusta. Sí, pues le damos poco, pero sí, exigente. Colunguismo de mi parte. Sí, positivo. Eh, Y el fichaje que más te está sorprendiendo hasta el momento, ya que tú que llevas desde el año pasado y sabes, pues bueno, jugadores nuevos, ¿quién es el que más te puede estar sorprendiendo para bien, lógicamente? De este año, Sí, eh, bueno, te diría que Pollita, porque es un jugador que me gusta mucho y que creo que tiene muchísimo fútbol. Perfecto. ¿Y de los chavales Bueno, del filial? ¿De los chavales del filial hay alguno que te haya sorprendido? ¿Más de la cuenta? Del filial, Héctor te Sarabia, diría que Seguilán. sí, te diría que Héctor. Pero bueno, a Héctor ya lo conocía el año pasado y sabía que tenía condiciones, porque entrenando se le veía. Perfecto. Pues nos quedamos con esas respuestas, Jorge. No te quitamos más tiempo, que la verdad que se nos ha ido un pelín de tiempo. Y nada, muchas gracias por pasarte. Que sepas que aquí tienes tu casa para cuando quieras hablar. Entonces, nada. Cuando veas que Abo no te ha puesto la alineación, te pasas por aquí y le tiramos de la oreja. entonces no lo pongo Nada, esta semana. Muchas gracias por venirte y también desde aquí dar las gracias al club por facilitar este tipo de charlas. Y nada, mucha suerte para este finde y esperemos celebrar contigo los éxitos en mayo. Ojalá se dé. Muchas gracias, Jorge. Te vemos. Muchas gracias a vosotros. Chao. Buenas noches. Pues hasta aquí la parte con Jorge. La verdad que se nos ha alargado un pelín. Pero bueno, vamos a pasar a la parte más del partido y demás, si os parece bien, señores. Sí. Está bonita, ¿no? Mientras que pasamos y todo. Sí. Está bueno. Bueno, el partido. El Real Murcia consiguió una victoria un poco sufrida, diría además, contra el Betis Deportivo. En un partido en el que se puso con uno más en el minuto, que fue 55 por ahí. No sé exactamente el minuto, pero... Y al final el Murcia ganó casi en el 90, 80 y largo, y suma 3 puntos que eran vitales, ¿no? No sé cómo visteis vosotros el partido. ¿Gustó la propuesta del Murcia? ¿Creéis que se sufrió de más? ¿Cómo lo veis? Es que difícilmente puedes llegar a coger nociones de lo que puede llegar a ser en su término más completo el Murcia de Colunga, lógicamente. Yo creo que era un partido para ganar sí o sí, para terminar de cerrar una semana hiperconvulsa en todos los sentidos, de la mejor manera posible, y a partir de ahí ya empezar a trabajar. Como ha dicho Colunga al final, como ha dicho Colunga, perdón, como ha dicho a mí, al final Colunga lo que intentó
implantar eran pues aspectos básicos que él quiere, si le dejan seguir entrenando al Real Murcia, pues tener y coger desde el primer momento. Y yo creo que para lo poco que se pudo trabajar, se vio todo lo que se podía dar, creo yo, bajo mi punto de vista. Entonces, para mí fue un partido muy completo dentro de los límites que tiene el Real Murcia a día de hoy. Sí, y sobre todo creo que era un rival que aunque lleve el cartel de colista, para mí no lo pareció, ¿eh? Me pareció un equipo que tenía una buena propuesta de juego, que quería la pelota, que o sea, no estuvo tan cerca del gol como estuvo el Murcia, pero que sí que puede generarte peligro, es un filial. Ya hemos visto como la temporada pasada incluso esta los filiales te han dado mucho follón, pero realmente se vieron cosas buenas, creo yo. Pinceladas de una defensa bien ordenada, de cuando el equipo no tiene la pelota repliega atrás en un 4-4-2 bastante cómodo, no sé, se vieron cositas muy buenas, es verdad que lo que, como ha dicho Abo, todo acaba de empezar, es la primera semana, no se pueden sacar conclusiones ya, pero sinceramente yo sentí, y lo sentí en el partido de Copa y lo siento aquí otra vez, que el equipo ha cambiado la mentalidad, que es un equipo que ya está Sí. más suelto, no sé si es que es por dinámica, por ganar el otro día el jueves, por la marcha del entrenador, por el esquema, no sé, pero a mí la sinceridad y lo que me da es que el equipo está suelto, tiene más confianza, arriesgan más, se sienten con más seguridad y eso al Además, fin y al cabo se nota en el día a día. lo ha dicho Mier en uno de los primeros minutos que estaba con nosotros, que llegó el lunes al entrenamiento. O sea, perdón, ha llegado esta mañana, o fue ayer, ¿no? Cuando entrenaron, o cuando, sí, Hoy. Esta mañana. llegó ayer pues llegó esta mañana al entrenamiento y ha notado en el ambiente del vestuario como más alegría, como una plantilla más activa, más alegre, y eso al final se traduce en lo que, pues en el cambio de situación y en las dos victorias, lógicamente. Y eso va a dar mucho el día de mañana. Si continúa la dinámica así, lógicamente va a dar mucho. Al final yo creo que también cuando cambias de entrenador hay un reset en todos los jugadores porque al final todos parten de cero, digamos. Sí que es verdad que hay Yo creo que eso es jugadores mentira, que pero lo de que parten de cero. no es, no es tan mentira. A ver, es cierto que hay jugadores que entre comillas tienen que jugar sí o sí, porque es que tenemos una cantidad de lesiones tremenda y entonces no te da prácticamente opción a que puedas utilizar, entre comillas, nada más. Pero sí que es verdad que los jugadores, que yo creo que es lo que dije la semana pasada, que para mí había jugadores que yo creo que Joseba los había señalado de alguna manera con eso no dándole ni un solo minuto contra el Eldense. Jugadores como Isi, que creo que ha dado un cambio de 180 grados en actitud totalmente. Jugadores como Palmer, que Antonio, yo recuerdo que tú lo dijiste la semana pasada, la anterior, que lo notaba un poco que sí que jugaba, pero no era el Joao de la temporada pasada. Y yo en Copa y no tanto el domingo por la posición en la que jugó, pero se le ve con otra actitud totalmente distinta. Creo que hay jugadores que andan un paso adelante porque saben que están en un momento en el que pueden cambiar de nuevo la situación. Bustos, que ha pasado era titular prácticamente indiscutible, pasó a un segundo plano y ahora ha vuelto a entrar y está a un nivel muy bueno. Creo que ahí los jugadores se han dado cuenta que tienen otra oportunidad de volver a demostrar lo que a lo mejor habían perdido en estas 8 o 9 primeras jornadas. Al final el héroe del partido fue Flaccus con un doblete. Pero también hubo otros nombres muy destacados, entre los que se encuentra una de las imágenes que estamos viendo aquí de fondo, que sería Héctor Pérez. Un Héctor Pérez que en los dos partidos que ha tenido Colunga ha sido titular. Si no me equivoco, en Copa también fue titular, ¿no? Sí. Sí. Lo ha jugado todo con Colunga. Todo. Venía también del anterior partido con Echeverría, sí que jugó. Pero un Héctor Pérez que parece que... Aquí se ha dicho alguna vez que había proyecto de jugador, pero parece que ya es más que un proyecto, incluso una realidad. Yo creo que ha pasado a ser una de las piezas importantes de la defensa. Es verdad que en base a esa necesidad de jugadores en esa parcela, porque estábamos muy cojos. No sé cómo visteis su partido, pero para mí fue un buen partido de Héctor, ¿eh? Y así salen los buenos jugadores de la cantera en muchos casos, cuando
cuando no tienes de dónde sacar y tienes que recurrir a la cantera y al final un jugador del filial te hace un temporadón y revaloriza su fútbol de una manera increíble. Y Héctor, todos los minutos ya de pretemporada y los años anteriores, cuando lo hemos visto en pretemporadas y demás también, se ha visto un futbolista que juega muy serio, que parece, no sé, que no parece de su edad, o sea, está completamente en un nivel de profesionalidad brutal para su edad, para la posición que es y para la importancia que tiene que tener, sobre todo en un Real Murcia que venía haciendo actuaciones defensivas muy delicadas, muy frágiles. Entonces yo creo que es el mayor rayo de luz en esta oscura arranque de temporada está siendo Héctor, pero sin lugar a dudas. Incluso diría que ha conseguido que Alberto mejore un poco, porque creo que desahoga bastante en la salida el tener a Héctor al lado, que la verdad que Héctor en salida es muy muy bueno, ¿eh? Es una de sus virtudes, sin duda alguna, él mismo lo dice, vaya. Sí, pero eso, al fin y al cabo tienes que, lo que ha dicho Abo, y nacen los jugadores buenos, que es cuando tienen la obligación de salir, ponen el pecho delante y sacan su mejor fútbol. Y la verdad es que, sinceramente, la realidad es que nadie entiende por qué Echeverría no lo empezó a usar antes y empezó a seguir usando antes de que llegase Andrés al mejor momento y se lesionasen Sabalic y Anchón. ¿Por qué no tuvo minutos? No voy a decir que Jorge Mier lo hiciese más central, sino por aprovechar bien una posición de lateral derecho, ni mucho menos. Porque el partido de Jorge, también hay que decirlo, para mí es otro partidazo de lateral derecho. Para mí Es que, de es- hecho, Para mí el Betis, mejor, en la segunda parte cambia por completo el extremo izquierdo. Sí. Deja de tener. para mí el mejor es Jorge, pero es verdad que el MVP se lo tienes que dar a Flaccus porque son 2 goles, pero para mí el MVP, o sea, el que mejor jugó el partido para mí fue Jorge, sí. Sí, De hecho, la totalmente. sensación incluso de que ese Go estuvo más atrevido con balón. Hombre, pegó Da la 2 sensación tiros que incluso ahí me- desde la frontal, ¿eh? Que yo dije, No, coño. y llegar en segunda línea, el que se supone que es tu mediocentro defensivo, que no lo has visto subir prácticamente más del medio del campo en ningún otro partido, dice mucho de la actitud del equipo, del compromiso y de la libertad que tienen todos los jugadores. Pues Y sí. eso, pero habrá que ver después de una semana cómo se queda el equipo, si lo que hemos visto de estos dos partidos es una realidad o simplemente era sensaciones. Y te viene un equipo con nuevo entrenador, con recuerdos tristes del pasado. Y veremos cómo actúa el equipo. Cállate, por favor. Hablando un poquito retomando un tema que hemos tratado en la charla con Jorge, es el tema de la pubalgia de David Vicente, una lesión que está absolutamente de moda. Estamos viendo jugadores, sobre todo jugadores muy jóvenes y de talla mundial, que están teniendo esta lesión, que también está ahora sufriendo David Vicente. Y aquí tenemos a Víctor, que la verdad que de fútbol sabe poco, pero tiene otros conocimientos. Todo lo bueno. Justo la semana pasada, fuera de directo, lo estuvimos hablando, el tema de la pubalgia. Entonces, me ha pasado esta imagen, pero yo quiero que él también nos dé un poco que la gente no tenga que leer y se lo puedas contar, Víctor. A ver, todo depende. No tiene por qué ser. Yo di la explicación que pasaba antiguamente, sobre todo con los jugadores, no se entrenaba tanto a nivel físico. Ahora sí que a nivel físico, fuera de lo que es el campo, se entrena mucho. Y entonces había una descompensación entre la fuerza del abdomen y la fuerza de aductor y demás. Entonces ahí había como, digamos, una preponderancia normalmente del desarrollo de los aductores, porque los jugadores lo necesitan mucho más, y solía haber muchos problemas. Entonces, digamos que una de la musculatura tiraba o tenía más preponderancia sobre la otra y ahí habría problemas en el pubis. Ahora también, como has hablado tú antes, cuando estábamos fuera de directo, la cantidad de partidos que se juegan son una bestialidad. Los cambios de superficie, aunque estamos en césped natural, pero no está igual el césped de Nueva Condomina que el césped de Pinatar, que luego cuando va a jugar a Tarazona, que luego cuando... Entonces, todos esos cambios de césped los jugadores lo notan mucho. Algún problema que hayan podido tener a nivel muscular, no hablo de una lesión, sino de una sobrecarga, hace que a lo mejor tu apoyo en la carrera no sean los mejores y te puede llevar a tener también problemas en lo que es la biomecánica de la carrera. Pero bueno,
hay muchos factores, habría que verlo, pero sí que es verdad que ahora es una lesión que está muy de moda porque creo que le estamos dando muy poca importancia al tema de los tacos que utilizan los jugadores y creo que por ahí también pueden tener algún tipo de problema con el tema de los tacos y demás, pero bueno, eso es más para los que están metidos día a día, yo no, por lo que veo desde fuera, pero bueno, al final es una lesión bastante incapacitante, porque digamos que en una arrancada, en un cambio de dirección, el jugador nota una punzada tan grande en la zona del pubis que no sé si os fijasteis hace un par de partidos de Lamine y demás que tienen una pubalgia bastante gorda. El Es que no clásico de podía ni Lamine, arrancar. el clásico de Lamine fue jugar parado y dar pases. Es que no puede ni arrancar. O sea, es que al arrancar es que está muerto. Está muerto porque es un dolor tan intenso que te hace que no puedas seguir con la carrera. Y claro, en cuanto a recuperación, también es algo complejo, ¿no? Porque es un problema más estructural que, por ejemplo, una rotura de un músculo, pues al final pues es descansar ese músculo y fortalecerlo y tal. Pero esto es más algo estructural. Entonces, tenemos un precedente en el Real Murcia que fue Pablo Aro, que hace unos 3 años creo que fue, o 4, sufrió esta lesión y acabó operándose con una recuperación ciertamente larga. No sé si fueron 3-4 meses de recuperación. A ver, lo mejor es operarte. Porque te va, entre comillas, vas a asegurar que no hay una recaída. Porque el O que se agrave, ¿no? Claro, el típico tratamiento este conservador del que hablan es que es muy difícil. Una vez que tú tienes una pubalgia, es muy difícil que tú la puedas recuperar. Por ejemplo, Busquets se operó. Busquets tenía una pubalgia brutal y se terminó operando. Lamine y Nico Williams no se quieren operar por el tema del Mundial, pero están los dos tiesos, como la Mojama, y van a llegar al Mundial tiesos. Y yo creo que quizás David, no sé si se lo están planteando, habrá que ver qué grado de pubalgia tiene, pero cuando tienes pubalgia, pues está fastidiado. Puede ser que con tantas bajas que hay en el equipo y tal, a lo mejor no estén valorando el tema de operación por eso, pero el mejor tratamiento suele ser el operar. Veremos cómo acaba ese tema, porque la verdad que es una pena, porque es que teníamos 2 grandes laterales derechos, que eso era un problemón también para el entrenador, y ahora pues veremos cómo se desarrolla la lesión de David, y desde aquí mucho ánimo y fuerza. Vamos a pasar, si queréis, con la clasificación y los resultados, para repasar la jornada. Si queréis sacar algún temilla así entre medias, también se puede tratar, ¿eh? Dame un segundo que baje aquí. Vale. Volvió Antonio David. Sí, y y buena, mañana es rueda De un David rueda a de otro. prensa. y buena Mañana habla. buen papel, de Antonio David, la verdad. Sí. Es que es verdad que la primera Sí. impresión en Nueva Condomina fue bastante pobre. O sea, yo me cagué. Y bueno, a ver si recupera un poco el nivel físico, porque sí que es verdad que es lo que más se le ve lastrado a raíz de aquella bacteria que tuvo. Y bueno, vamos con los resultados, que fueron Nastic 0, Atlético de Madrid B 3, Antequera 1, Hércules 1, Betis B 1, Murcia 2, Tarazona 0, Ibiza 0, Teruel 1, Marbella 0, Europa 2, Sanluqueño 1, Cartagena 0, Villarreal B 2, Eldense 3, Algeciras 2, Torremolinos 1, Sabadell 1 y Alcorcón 0, Sevilla Atlético 0. Qué tonto de algo, tío, cada vez que digo Sabadell se ríe. Es que. En fin. Pues el Murcia no ha subido posiciones, pero sí que es verdad que te queda un puntito de la zona que marca la salvación, y deja un poquito más hundido al Betis B por detrás. Así como resultado sorprendente estaría la derrota del Cartagena en casa, su primera derrota en casa de la temporada. Un Cartagena que se está viendo en una situación un tanto morrocotuda, diría. O
sería el adjetivo que usaría. Sí. Porque la verdad que es cuanto menos rocambolesco lo que está pasando allí con la compra de arriba, no sé. Está siendo un poco raro. No sé cómo lo veis vosotros. Javi, yo creo que vosotros estáis cubriendo más o menos con punto regional la situación. Bueno, yo creo que es una cosa que difícilmente se va a ver o se va a encontrar algún documento que diga que Felipe Moreno es propietario de los dos clubes. Creo que una persona, y pienso no hay información, es simplemente opinión, que una persona que se deja más de 20 millones en un club como el Real Murcia, como puede ser el Murcia, como puede ser el Matalascañas C, de toda la vida que siempre se dice, no va a dejar que un documento le quite todo su proyecto, ¿no? Es lo que yo pienso, ¿eh? Luego, que todo el mundo sabe que está detrás, pues seguramente sí, quiero decir, es normal también que cambie, que un empresario como él cambie las cosas el día antes, también que una cosa que se le apremia mucho a Felipe Moreno es que él hace las ruedas de prensa y él sale con el documento en la mano para que los periodistas le echemos la foto tranquilamente y esté todo firmado y a lo mejor lo único que está tapado es el DNI. Y creo que se equivoca Alejandro Arribas, salía a rueda de prensa sin tener nada firmado. Pero porque a Felipe Moreno se le puede, o a Felipe Moreno, Belmonte, quien sea, puede decir, oye, pues en vez de 500.000 te pido 4 millones, o si mañana hay una crisis en España, pues ya no te vendo el club. Quiero decir, no puedes salir a una rueda de prensa diciendo que lo tienes todo hecho y luego no tenerlo hecho. Pero bueno, es una situación que ahora mismo pues es un tira y afloja. Y bueno, si es que son cosas que yo creo que los que buscan que, por ejemplo, ya saca un comunicado de la Federación de Peñas de que el Que han puesto una CSD, queja en el CSD, sí. sí, creo que no van a encontrar nada, porque es que yo creo que hay muchos nombres, hay mucha gente detrás, hay muchas tapaderas, pero es que la realidad ocurre en el Real Murcia Cartagena, ocurre en otro equipo de España que se sabe, quiero decir, que todos sabemos que tienen doble gente detrás, que tienen, manejan dos clubes, pero es que no va a conseguir nada. Luego la pregunta que yo me gustaría hacer, los aficionados del Cartagena, o sea, el CSD cómo va a castigar si descubre a Felipe Moreno. ¿Descendiendo al Real Murcia y al Cartagena? Porque es que no sé qué le gustaría, que Felipe Moreno se lleve el castigo, pero supongo que los clubes también tendrán que llevarse su castigo. Veremos No sé, cómo se también eso solventa habría aquello. que pensarlo. Veremos. Pero- De momento el Cartagena, pese a la derrota, sigue estando en playoff. También están en playoff el Sabadell, el Europa, el Teruel y el Atlético de Madrid B sería el líder. Y pues a ver esta jornada nosotros lo que hacemos, ¿no? ¿Os va a hablar de la ¿Cuántos porra o no? da el Sí, Real sí. de la quinta? Vamos con la porra. Jugamos el domingo a las 9, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero digo, de la semana pasada no va a decir nada. Es que no la tengo apuntada. Ay, qué casualidad. ¿Acertaste? Básicamente. Ah, mira. Ah, el Goleadores. sábado a las 9, perdón. No, los goleadores creo que no. Pues eso, sábado a las 9 contra el Nasti de Tarragona en casa. Porras. Hago. Venga, vamos con un 2-0. Vamos a tirar la casa por la ventana. Porque ellos tienen entrenador nuevo, pero realmente no, porque va a estar su segundo. O sea que yo creo que eso solapa la ley de entrenador nuevo, victoria segura. 2-0, Flaccus y Y Jorge Mier, coño. Segou. Qué mal va a quedar con Jorge. Pero es que va a quedar mal con Jorge toda la vida, tío. De verdad. Javi. 1-0, gol de Joao Pedro Palmer. Víctor. 3-1. Flacus, Pedro Benito y Alberto González. Yo digo 1-0 gol de Jorge Mier. Es que Hoy es protocolaria. sí. Ahí tenéis Totalmente. en el chat de Twitch tenéis la
el tweet para poner vuestras porras. Y pues poquito más que añadir, ¿no? Sí, poco. Esperemos otra victoria. Hay que remontar el vuelo, ¿eh? Por cierto, Sí. hablando de uno de los temas de moda, en Twitter pusimos una pregunta para nuestros seguidores y es, pues vistas las dos primeras pruebas de Adrián Colunga, si seguirían con él como entrenador, ¿vosotros qué? ¿Colunguismo sí o no? Sí. ¿Javi también? También. Yo... ¿Cuánto es el límite? ¿Cuánto es el límite de.? Lo has no hay dicho, límite lo de has dicho partido, tú ¿no? hoy, 10 partidos, ¿no? En la SER. Sí, ya había leído que sí, que eran 10, pero. Es que creo que antes eran 3. Es Pero- que sí, o pero sea, lo han esa cambiado, regla eso no es. la hemos conseguido. Creo que han cambiado a 10. Si tú has dicho 10 en la SER, yo me fío de mis fuentes que son que son fiables, ¿no? Pues nada. Si lo has Bueno. dicho en la SER y te has pegado todo el pistazo, pues es lo que hay. No, sí, sí. Está bueno, y claro, yo gente que preguntaba me ha dicho 10. No sé si alguien tendrá algo que diga no, son menos. Yo qué sé, yo sí que había entendido que eran 10. Pero bueno, sí, que yo continuaba con el entrenador. Pero eso sí, tiene un colchón de 9 10 partidos. Pues yo lo único que me deja un poco de duda es que tú no confías en él desde el principio. Es como, si gana los 2 partidos, se queda. Escúchame, Y entonces, si pero yo creo que pierde- también las cosas hay que Pero probarlas, si pierde ¿sabes? si pierde 3 partidos, entonces ¿qué? Pues Pues, se hubiese mira, ido, se hubiese a ido a su otro. casa. Claro, Al Imperia, supongo. Se No, hubiese no, ido. digo Claro, ahora. al final. Que si pierde 3 partidos, entonces ¿qué? Pues al Imperia también. Porque claro, al Imperial seguro que va a bajar al Imperial porque, no sé. A ver, en principio Sí, su la idea contrato es de sería esa. interinidad. Entonces, Pero su situación es de interino y su Teóricamente, contrato oficial es con el Imperial. Entonces yo creo que ni él está en la posición de decir no, o el primer equipo o nada. Por contrato, básicamente. Y el club yo creo que podría tirar de eso, aunque, insisto, yo confío. Y yo creo que aunque hubiese perdido los 2 partidos, seguiría, ¿eh? Creo yo. Pero ¿por qué crees Sobre todo a tanto tiempo. que el club no tiene las alternativas todavía al 100% miradas y demás? ¿O? No, porque yo creo que sí que han mirado, pero yo creo que quieren tener paciencia. Es que, aunque se hable mucho de que queda mucha liga, de que ya lleves, creo que la gente decía han sido un tercio o un cuarto ya disputado, al fin y al cabo, mira cómo está la clasificación. Ya no es tema esperanza y no. Está a 2 victorias de meterte a los playoffs, hablando así. Es que, sinceramente, hay equipos como Antequera que han pillado una buena racha y se han metido más arriba. Hércules exactamente igual, aunque haya pegado el bajón ahora también. Pero es que la sensación es esa. El Cartagena hasta hace varias jornadas iba a ser campeón de. Había ascendido ya. Coño, o el Y Tenerife ahora en el otro ahora grupo, está por quinto, ejemplo. ¿no? Claro, quiero decir, Sí. es que yo creo que la clasificación como está te transmite sensaciones de calma. Oye, si hubiese un equipo que como el Castellón en su momento, de que te hace pleno de victorias, pues a lo mejor sí que te asustas más porque tienes que meterte a los playoffs. Pero yo creo que también hay que tener calma. Yo también lo he dicho hoy también en la SER. Y ahora que yo creo que Felipe también ha sentado un poco cabeza, ¿no? De decir, mira, yo no puedo estar cambiando así una ruleta rusa y echo a un entrenador y pillo al primero que venga y busco un parque como fue en su momento Alfaro. Pero es que yo creo No, que yo creo que Felipe, él, si yo creo que busca Felipe algo- siempre ha optado por eso, ¿eh? A mí me da la sensación de que Felipe le ha costado siempre mucho echar a los entrenadores, incluso a Sí. Munúa, que La presión. era algo. Yo creo que Munúa era algo que clamaba al cielo. Y un poco parecido a Echeverría en ese sentido, de que todo el mundo lo quería fuera y demás. Y también le costó un par de jornadas de más el dar el paso. O sea que creo que Felipe en general siempre ha sido muy de intentar aguantar el proyecto. Más que nada porque, fíjate, yo creo que es más por el tema económico y humano que por el deportivo. todo suma. Todo suma, porque al final ahora mismo está en una situación que, como he dicho antes, esta semana ha sido un disparate, ya no solo por lo deportivo de Goiría Echeverría, sino por lo de Mauricio, por tal y por cual. Entonces, yo creo que es momento de asentar la cabeza y decir, oye,
si no nos ha funcionado el gastar, gastar y gastar con entrenadores que parecía que iban a ascender al equipo solo por su nombre, pues vamos a ver si haciendo las cosas con calma y con tranquilidad, paciencia y confianza, a lo mejor salen. Pero ya te aseguras que no te vas a tener que gastar 700.000 euros, 800.000 o medio millón de euros en otro finiquito el día de mañana. Que es algo pues, que vas sumando y sumando y al final pues se te hace una bola importante. Porque el Murcia no es que esté precisamente económicamente salvadísimo y súper saneado, como hemos visto. Entonces, todo suma y ya no eso, sino que darle la oportunidad a Colunga, que yo creo que se la merece. Pues poquito más. Si alguien quiere añadir algo y si no cerramos por aquí. Muchísimas gracias a todos los que se han pasado por el directo. En especial a Jorge Mier, por supuesto, que ha estado aquí echando el rato con nosotros. Y también a los que se han suscrito especialmente, que son Truji Murciano, Juanqui, Portal Verbar, gracias Alberto. Y por ahí cerramos las suscripciones de hoy. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Esperemos que con esa paciencia llegue la victoria y con una dosis más de colunguismo, ¿no? Efecto Colunga. Pues eso, nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao.